Las llanuras de Nebraska no entienden de moral. Solo ofrecen dos salidas: sobrevivir o acabar enterrado en una fosa poco profunda. Para Elspeth Monroe, una mujer que leía la tierra como si fuera un evangelio, la supervivencia era su rito diario ganado con pólvora y trampas de acero. Pero un martes por la mañana, cuando el sol apenas manchaba el horizonte con una línea rojiza, su rutina le presentó una tercera opción aún más difícil. En lugar de un coyote o un zorro atrapado en los hierros fríos de una trampa, había un niño pequeño. Su decisión, en ese instante un gesto simple de compasión, encendería una mecha que iría desde su cabaña solitaria hasta el corazón mismo de una nación guerrera, presagiando un ajuste de cuentas que llegaría al caer la tarde. El aire helado del amanecer era casi una criatura viva, una presencia que se colaba por entre las costuras del grueso abrigo de Elspeth Monroe y se le asentaba en los huesos. Ese frío no era nuevo, anunciaba un día claro y seco en las vastas extensiones del territorio de Nebraska. Corría el año 1871, y la tierra seguía dictando verdades sin adornos, dibujada con tonos ocres y marrones bajo un cielo infinito. A Elspeth, o Elsie como la conocían los pocos habitantes del caserío de Redemption Bluffs, se le notaba en cada movimiento que llevaba años haciendo las paces con la soledad. Su marido Thomas había muerto de fiebre 3 inviernos atrás, dejándole como legado una cabaña de troncos sólida, una puntería excepcional y una línea de trampas que era a la vez su sustento y su lazo con esa tierra dura. Su rostro enmarcado por mechones de cabello castaño desteñido por el sol, y rebelde a su moño apretado, era un mapa de su historia tallado por el sol. Y la preocupación alrededor de unos ojos del color del cielo antes de la tormenta. Aquella mañana, el silencio era más espeso de lo normal. El alboroto habitual de los coyotes brillaba por su ausencia. Una bandada de perdices levantó el vuelo desde unos arbustos de ciruelo silvestre al paso de ella. El aleteo desesperado fue el único sonido aparte del crujir de sus botas de cuero sobre la escarcha. Recorrió las 3 primeras trampas con la eficacia de siempre. Todas vacías. Nada fuera de lo común. Los precios de las pieles estaban decentes, y unas cuantas buenas capturas de castor o zorro le alcanzarían para llegar al siguiente viaje de suministros. Fue en la 4ª trampa camuflada con destreza en un sendero angosto entre álamos jóvenes, donde el silencio se quebró. No fue el forcejeo de una bestia asustada. Fue un sonido tenue y repetido, un quejido ahogado que solo podía venir de un ser humano. Instintivamente la mano de Elsie fue al revólver que colgaba de su cinturón. Avanzó agachada utilizando los matorrales de Artemisa como cobertura. El sol apenas se alzaba sobre el horizonte, alargando sombras distorsionadas que confundían la vista. Entonces lo vio. La trampa, un cruel lazo de alambre trenzado, apretaba con fuerza el tobillo de un niño. Estaba semidesnudo, su cabello oscuro pegado por la suciedad y el sudor. El rostro surcado por lágrimas ya congeladas sobre su piel cobriza. No podía tener más de 7 u 8 años. Vestía unos pantalones de piel de gamuza y una camisa delgada, ropas que no servían contra aquel frío mordaz. Había dejado de forcejear contra el alambre. El agotamiento se le notaba en todo el cuerpo. Yacía ahí temblando con una mano aferrada al tobillo hinchado y cubierto de sangre. Un escalofrío más cortante que el aire matutino recorrió a Elsie. Aquello no era solo un problema, era una sentencia de muerte. La tensión entre los colonos de Redemption Bluffs y los clanes Purney, cuyas tierras sagradas estaban siendo invadidas poco a poco, estaba a punto de explotar. Una vaca muerta, un caballo perdido. Cualquier incidente podía ser la chispa que encendiera un incendio de violencia. Un niño Purney, herido o muerto, en una trampa puesta por una mujer blanca, sería visto como una provocación imperdonable. Su primer impulso fue huir, fingir que no había visto nada. Pero el niño gimió otra vez, un sonido puro de sufrimiento que atravesó su miedo. Era el lamento de un niño herido, algo universal y absoluto. El mismo sonido que quizás habría hecho su propio hijo si no hubiera muerto antes de cumplir los 2 años. Maldiciendo entre dientes, guardó la pistola y se irguió despacio, alzando las manos vacías. Los ojos oscuros del niño se abrieron de par en par, llenos de terror.
Retrocedió como pudo tirando de la trampa soltando un quejido agudo de dolor. «Tranquilo», dijo Elsie con voz suave pero firme. «No voy a hacerte daño de verdad». Aunque él no entendía sus palabras, ella confiaba en que su tono transmitiera la intención. Dio un paso lento hacia él. El niño se encogió. Ella se detuvo. Se arrodilló, descolgó la cantimplora de su cinturón y se la mostró con cuidado. Los ojos del pequeño se movían entre el objeto y su rostro buscando la trampa escondida. Era un niño de las llanuras. Sabía que la bondad de un extraño, y más si era blanca rara vez, venía sin condiciones. Sin prisa destapó la cantimplora, la puso en el suelo y la empujó suavemente hacia él. Él la observaba con la respiración corta y rápida. Al cabo de un momento largo, la sed venció al miedo. Se arrastró hacia ella, la tomó de un tirón y bebió con desesperación dejando que el agua le chorreara por el mentón. Mientras él bebía, Elsie se acercó otro poco. «Déjame ver», murmuró señalando su tobillo. Él retrocedió de inmediato protegiendo la pierna con un movimiento brusco. Ella suspiró y sacó el cuchillo grande que llevaba al cinto. Los ojos del niño volvieron a agrandarse, el pánico regresó con fuerza. Pensó que ella venía a terminar lo que había empezado. No, exclamó Elsie sacudiendo la cabeza con vehemencia. Entonces apuntó con la punta del cuchillo hacia el alambre y luego hizo un gesto de corte en el aire. «Para el alambre». «¿Entiendes el alambre?». No esperó respuesta. Con movimientos firmes y decididos, colocó la parte más gruesa de la hoja contra el alambre tenso y presionó con fuerza. Era un alambre recio de esos bien hechos. Tuvo que echarle el cuerpo encima apretando la mandíbula mientras el acero mordía el metal. El niño no se movía ni decía nada. Todo su destino pendía de la fuerza de sus brazos. Al final, con un chasquido seco, el alambre cedió. El niño soltó un quejido al liberarse la presión sujetándose el tobillo lastimado. Era una herida fea. El alambre lo había cortado hondo y la carne inflamada tenía un color morado preocupante. Si no se limpiaba pronto la infección, era casi segura. Elsie se levantó y se apartó dándole su espacio. De una bolsita de cuero que colgaba de su cinturón, sacó una tira de lino limpio que guardaba para emergencias y un pedazo de cecina muy valioso. Los dejó en el suelo justo donde antes había estado la cantimplora. Miró al niño directo a los ojos y luego señaló hacia el este en dirección general, donde acampaban los Purni. «Vete», dijo con una voz firme pero sin dureza. «Vete a tu casa». El niño la miró fijamente durante un momento largo. Su carita era un torbellino de confusión-dolor y una comprensión que empezaba a florecer con pesar. Se impulsó con esfuerzo tanteando su pierna herida. No podía apoyar el pie. Se ayudó de un joven árbol de álamo cercano para incorporarse. Miró de reojo la ofrenda en el suelo, luego a ella. Asintió apenas como si el gesto le costara. Luego, con la cecina entre las manos, empezó a alejarse cojeando, saltando sobre la pierna buena, una figura chiquita y solitaria que desaparecía en la inmensidad de la llanura. Elsie lo siguió con la mirada hasta que se perdió de vista con un nudo en el estómago, que se le apretaba más y más. Había hecho lo correcto, lo sabía, pero en estas tierras lo correcto casi siempre venía con el precio más alto. Al girar para revisar la trampa rota, un detalle le llamó la atención. El alambre. Era más delgado, con un trenzado más apretado que el que ella solía usar. Y la estaca que lo sujetaba clavada hondo en la tierra dura estaba hecha de nogal, no de fresno, que era su madera favorita. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Esa trampa no era suya. Alguien la había puesto ahí a propósito en su línea de trampas. Un sonido leve, el tintineo lejano de una herradura golpeando piedra, la dejó inmóvil. Entre las ramas enredadas los vio dos jinetes en la loma que dominaba el barranco. Estaban demasiado lejos para distinguir sus rostros, pero no eran Purni. Llevaban sombreros y portaban rifles. Colonos. Uno de ellos señaló hacia donde ella estaba. Elsie no se quedó esperando. Salió del barranco a toda prisa, agachada y moviéndose sin hacer ruido. No volteó. El acto de compasión ya había terminado. Ahora comenzaba la verdadera lucha por sobrevivir. Redemption Bluffs había nacido de la necesidad. Y su nombre tenía un tinte irónico,
que a sus fundadores jamás les hizo gracia. No era más que una calle polvorienta flanqueada por una docena de edificios de madera, que se sostenían unos a otros como si el viento de la llanura pudiera llevárselos en cualquier momento. Había una cantina, una tienda de abarrotes, una herrería, la oficina del alguacil que también servía de celda, y una iglesia cuyo campanario parecía implorarle al cielo sin obtener respuesta. Para Elsie, aquel sitio era un mal necesario. Iba solo a cambiar pieles por harina, sal y municiones. Cuando alcanzó las afueras del poblado, el sol ya caía a plomo. Había rodeado con cautela el lugar donde vio a los jinetes. Su mente no paraba de correr. Alguien había dejado esa trampa. Alguien buscaba problemas. Y quería que esos problemas fueran a parar directo a la puerta de su cabaña. Ató a su yegua rendida al poste frente a la tienda de Don Higgins. Del interior escapaba un olor a carne seca, aserrín y tabaco viejo. Dentro el dueño Bartolomé Bart Higgins lustraba con paciencia el cristal de su frasco de caramelos. Era un hombre rechoncho con cabello canoso en las sienes y una expresión constante de leve preocupación. «Buen día». Elsie saludó echando un vistazo rápido a su aspecto polvoriento. «Viaje pesado». Lo de siempre, mintió ella apoyándose en el mostrador. «Necesito harina, café y una caja de cartuchos 4440. Mientras Bart reunía lo pedido, dos hombres entraron al local haciendo sonar las espuelas como si anunciaran su importancia. El primero era el sheriff Brody, cuya autoridad parecía irse junto con cada cabello que perdía. Lucía agotado, los hombros vencidos por el peso de una estrella de hojalata que no le quedaba. Pero el hombre que lo acompañaba parecía absorber todo el aire del cuarto con su sola presencia. El ayudante Hiram Kane era guapo de un modo inquietante, con mandíbula marcada, ojos claros y atentos, y una sonrisa confiada que no llegaba nunca a sus pupilas. Era nuevo en esas tierras, hablaba de progreso y de inversión, pero sus acciones delataban una ambición personal sin escrúpulos. Él era quien avivaba el miedo del pueblo hacia los pobres Ni, tachándolos de salvajes que bloqueaban el camino hacia la prosperidad, la suya. «Miren nada más lo que trajo el viento», dijo Kane con una voz suave como cuero bien aceitado. Se tocó el sombrero. «Señora Monroe, veo que aún no le han arrancado el cuero cabelludo», añadió con falsa cordialidad. La quijada de Elsie se tensó. «Mi pelo sigue justo donde lo dejé, agente». «Por ahora», respondió él ampliando la sonrisa. Apoyó la cadera contra un barril de encurtidos. «Otro de los toros de Franklin amaneció muerto hoy». «Hecho trizas», dice Franklin. «Pero todos sabemos que los lobos no usan flechas». No había flecha alguna, pero la mentira ya estaba sembrada. Y los ojos de Bart Higgins se abrieron como platos. Así se movía Kane, con insinuaciones y con miedo. El sheriff Brody carraspeó. «Ahora, Hiram, no podemos asegurar que hayan sido ellos». «¿Y quién más?», saltó Kane endureciendo el tono. «Están más atrevidos, dicen que ya vienen en grupos cada vez más cerca del poblado. Ven nuestros campos, nuestras mujeres». Sus ojos se detuvieron en Elsie por un segundo demasiado largo. «Quieren lo que tenemos. Es su manera de ser. Tenemos que dejar claro que esta tierra ya es nuestra, y si hace falta trazar la raya con sangre». Elsie sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana. Era un discurso ensayado hecho para cambiar el temor en odio. Pagó a Bart por sus provisiones, deseando escapar del aire envenenado de esa tienda. «Tú llevas tus trampas por el barranco del susurro». «¿Verdad, señora Monroe?», preguntó Kane, con un tono que sonaba casual pero no lo era. El corazón de Elsie dio un brinco seco. «A veces», respondió él mismo. «Tenga cuidado, esa zona está en disputa. Y una mujer sola por ahí es peligroso». Notó algo raro esta mañana, le clavó los ojos escrutándola. Era una trampa. Quería ver si ella picaba el anzuelo. Tenía que moverse con cuidado. No podía mostrar que sospechaba de él, pero tampoco mentirle de forma descarada. Una mala mentira era peor que decir la verdad. «Solo una escasez de zorros», dijo con voz neutra. Acomodó el saco de harina sobre su hombro. «Si me disculpan, señores, tengo camino largo de regreso». Se giró para salir, pero al pasar junto a Kane,
Sus ojos se clavaron en el mango del cuchillo de caza que colgaba de su cinturón. Era una pieza especial con un pomo hecho de madera pulida de nogal, la misma que tenía la estaca que sostenía la trampa. La sangre se le heló. Era él. La certeza la golpeó como si le dieran un puñetazo. Cain había colocado la trampa. No solo sembraba discordia con palabras, fabricaba los conflictos con alambre y madera usando su ruta de trampas como escenario. Probablemente esperaba atrapar un coyote o un lobo, arrastrarlo al pueblo y culpar a algún pobre por caza ilegal. Pero un niño se le metió en el plan, y eso volvía todo mucho más peligroso. Y los dos jinetes en la colina esa mañana tenían que haber sido él y Brody revisando la trampa. Mientras salía a la luz dura del día, su mente empezaba a encajar todas las piezas. Cain quería borrar a los pobres Rodilla del mapa. Una guerra le resolvería el problema. Si la tribu respondía por el niño herido, el ejército vendría desde el fuerte Kearney. Los pobres Rodillas serían expulsados o aniquilados, y esa tierra quedaría libre para que hombres como él la tomaran y la vendieran. Ya había elegido a su chivo expiatorio, la viuda solitaria del cerro, la que no era de ahí. Ella desató las manos como pudo, levemente temblorosa. Tenía que volver a la cabaña, pensar. Pero justo cuando montó al caballo, vio al sheriff Brody salir de la tienda y encaminarse hacia ella. Se notaba incómodo, la mirada inquieta recorriendo la calle polvosa. Doña... Empezó girando el sombrero entre las manos sobre lo que dijo Hiram. A veces se le pasa la mano. A veces también miente, soltó Elsie con voz baja pero firme. Brody se estremeció. Es el ayudante. Juró proteger este pueblo. Ah, sí. O más bien quiere provocar una guerra para su propio beneficio. Elsie lo miró fijamente a los ojos. Estuviste con él esta mañana, ¿verdad? En la loma sobre la quebrada. El rostro de Brody palideció. Abrió la boca, pero la volvió a cerrar. Ese silencio fue toda la confirmación que Elsie necesitaba. Será mejor que elija bien de qué lado está, sheriff, dijo tirando de las riendas de Bess. Porque se viene tormenta, y el que está sembrando las nubes es Cain. Le dio un golpe suave a la yegua que arrancó al trote, dejando al sheriff solo en medio de la calle, atrapado entre la conciencia y el miedo. Elsie galopó con fuerza, sintiendo el costal de harina golpearle la pierna. Llevaba provisiones. Pero más pesado era el peso de la verdad que ahora cargaba. Cain ya había hecho su jugada. Los pobres Rodilla no tardarían en responder. Y ella estaba justo en medio del terreno donde el choque ocurriría. A muchos kilómetros al este, en un campamento oculto, arrimado a una curva del río Lu. La noticia no llegó con gritos ni mensajeros, sino con los pasos tambaleantes de un niño. Taí el pequeño finalmente se desplomó en la entrada del asentamiento, su cuerpo vencido por el dolor y el cansancio, pues madre Nituna quien lo vio primero. Su grito cortó la tarde como navaja, puro dolor de madre. En segundos el campamento entero se sacudió en agitación. En el centro estaba el padre de Taji, el jefe de guerra Makar. Un hombre forjado por la llanura, alto, de espalda ancha, rostro serio, pero con un amor feroz por los suyos que sabía esconder bien. Su liderazgo no lo heredó, lo ganó con valor e inteligencia táctica. Pero al ver a su hijo, su único hijo, tendido sobre una piel de búfalo, el tobillo convertido en una masa sangrante y destrozada, el estratega desapareció y solo quedó un padre. Se arrodilló junto al niño, su mano. Una mano grande rozó con ternura la frente de Taji, empapada en sudor caliente por la fiebre. ¿Qué pasó?, murmuró Marker con una voz ronca, grave como trueno lejano. Taji, delirando de dolor, apenas lograba hilar palabras. Fragmentos salían de su boca, una trampa, dientes de hierro. Sollozaba con los ojos desorbitados por el espanto. En el camino de la mujer de las trampas susurró. Mencionó el frío que le calaba los huesos, el miedo, el mordisco cortante del alambre. Y luego habló de ella. La describió con ojos pálidos, aparición repentina y el destello aterrador de su cuchillo. En su estado febril, el momento en que ella cortó el alambre se confundía con la herida inicial. No podía explicar el matiz, la compasión que siguió al espanto. Solo alcanzaba a repetir lo esencial: una mujer blanca, su trampa, su dolor. Marker apretó los puños. La mujer de las trampas.
Ya había oído hablar de ella. Una figura solitaria que vivía en lo alto del cerro desde donde se veía todo el terreno donde cazaban en invierno. La comunidad la había observado desde lejos, siempre con cuidado, pero sin intención de molestarla, mientras no cruzara sus límites. Pero esto era otra cosa, un acto hostil directo. Netuna, entre lágrimas, comenzó a limpiar la herida con agua hervida y un poco de musgo. Mientras curaba, encontró la tira de lino que Elsie había dejado metida en las calzas del niño. Era una tela limpia comprada en tienda, y junto a ella un pedazo de carne seca sin tocar. Se los mostró a Marker con voz que da mira. Fue Chatón, el anciano del consejo y guía espiritual, quien habló primero. Su rostro, marcado por los años, guardaba la paciencia de muchas estaciones. Examinó el trozo de tela con detenimiento. «Es curioso que un enemigo haga esto», dijo con voz serena mientras la rabia comenzaba a crecer en el ambiente. La trampa lo atrapó, sí, pero fue su cuchillo el que lo liberó. Le dio comida de su mochila. Le dejó una venda limpia. El relato del niño está nublado por el dolor. Una loba que hiere a una cría no le lame después la herida. Pero Marker no escuchaba razones. Dentro de él la rabia y la pena se revolvían como tormenta. Solo veía traición. Veía sus tierras reducidas cada vez más, el ganado de los colonos pisoteando sitios sagrados. Y ahora la violencia alcanzando a su propio hijo. Ella lame la herida. Para que el veneno entre más hondo, gruñó Marker, arrancando la venda de las manos de Chatón y arrojándola al suelo. Es un engaño. Un truco del demonio blanco para parecer débil, para mostrarnos que pueden dañar a nuestros hijos y luego fingir compasión. Puso una trampa para un niño de rodilla pobre en tierra de rodilla pobre. Lo va a pagar. Observó los rostros de los guerreros que se iban acercando. En sus ojos veía reflejado el mismo coraje que lo quemaba por dentro. Demasiadas provocaciones, demasiadas veces tragarse el orgullo sin responder. Lo del niño mutilado había sido la última ofensa. El trampero en la loma había cruzado una línea. Marker habló con voz firme que retumbó por todo el campamento. Esta noche le mostraremos hasta dónde llega la furia de la nación rodilla pobre. Quemaremos su cabaña hasta los cimientos y cobraremos el precio por la sangre de mi hijo. ¡Prepárense! Los guerreros más jóvenes respondieron con un grito unánime, deseosos de demostrar su valor y soltar de una vez esa rabia contenida por meses. Chatón apoyó una mano sobre el brazo de Marker para detenerlo. La rabia de un jefe de guerra debe ser herramienta, no verdugo, advirtió el anciano. Siento un mal viento soplando desde el pueblo del hombre blanco. Podría ser una trampa. Y los que estamos cayendo somos nosotros. Antes de actuar, hay que saber bien quién es el verdadero enemigo. Marker se soltó con brusquedad. Lo sé, dijo con mirada dura como pedernal. Mi enemigo es quien lastimó a mi hijo. Para cuando caiga la noche, esa mujer sabrá lo que significa la furia de un padre de sangre rodilla pobre. Se dio la vuelta caminando hacia su choza para tomar sus armas de guerra y pintarse el rostro. La decisión ya estaba tomada. La tribu no se reunía en consejo ni en festejo, sino para vengarse. Uno por uno los guerreros fueron a sus cabañas. El bullicio cotidiano fue reemplazado por el silencio tenso de quienes se preparan para pelear. El sol comenzaba a bajar lento. Su luz dorada parecía burlarse de la oscuridad que estaba a punto de desatarse. Nituna solo podía mirar aferrada a la mano de su hijo, rezando a los espíritus para que la sangre de esta noche no abriera la puerta a un mar de más muerte mañana. El regreso de Elsie a su cabaña fue una carrera ciega cargada de ansiedad. Todo movimiento entre sombras parecía un peligro. Cada soplido del viento se le antojaba un grito de guerra. Soltó a Bess en el pequeño corral, dándole una palmada para que se alejara lo más posible de la cabaña. Aseguró la puerta con la tranca pesada y cerró las contraventanas, dejando el interior del cuarto en una penumbra grisácea. El espacio que antes era su refugio, ahora se sentía como una trampa. No tenía salida. Kane la había tendido una celada usándola como ficha en su juego de muerte. Y los Pawnee, movidos por la rabia justa de un padre, venían tras ella. Solo verían lo evidente que su hijo había sido herido. No buscarían más fondo, no tenían motivos para creerle a una mujer blanca por encima del dolor de uno de los suyos.
El pánico comenzó a resquebrajar su calma. Podía huir. Podía ensillar a Bess y escapar en plena noche, dejarlo todo atrás, y no mirar jamás hacia atrás. Pero ¿a dónde iría las mentiras de Kane? Y su sombra llegarían hasta el último rincón. Sería una prófuga perseguida por ambos bandos, y había una parte de ella rebelde y terca que se negaba a abandonar sus tierras por culpa de un cobarde como Hiram Kane. Ese pedazo de tierra era su hogar pagado con el sudor de Thomas y la firmeza con la que ella había resistido. No iba a entregarlo por una mentira. El miedo comenzó a disiparse dejando paso a una rabia seca dura como filo de navaja. Si iba a morir allí, no sería como una víctima indefensa. Necesitaba algo sólido. Una prueba concreta que cortara entre la furia y la confusión. Su mente volvió al barranco, la trampa, el palo de nogal, la navaja de Kane. Era una conexión sí, pero endeble. No bastaba. Pensó en los jinetes en la loma Kane y Brody sus caballos. Una idea desesperada le atravesó el pecho. Tomó el rifle, quitó la tranca de la puerta y salió de nuevo, deslizándose hacia la luz moribunda del día. El sol era una esfera encendida tocando el horizonte del oeste, tiñendo el cielo de tonos violentos entre naranja y púrpura. Le quedaba poco tiempo. Se movió rápido no hacia el barranco, sino siguiendo el sendero que llevaba al pueblo. Observó la tierra apisonada con atención. Sus ojos, acostumbrados a leer las señales del terreno, buscaban una huella específica. Los ponis indígenas andaban sin herraduras. Sus huellas eran redondas y pequeñas. En cambio, los caballos de los colonos calzaban hierro. Recordaba que Kane montaba un alazán grande de cuerpo macizo que había visto en el pueblo. Un animal así dejaría una marca inconfundible. Y allí estaban justo a un costado del camino, en un sitio desde donde un jinete podía detenerse para otear el terreno. 2 juegos de huellas. Una de un caballo más liviano, seguramente el del alguacil. La otra era más honda, más ancha. Y uno de los herrajes tenía una muesca peculiar en el borde externo, una imperfección que servía de firma. Esa misma muesca la había visto antes en el polvo frente a la oficina del alguacil. Era el caballo de Kane. Se arrodilló y sus dedos tantearon hasta encontrar otra cosa medio oculta en la tierra cerca de la huella. Un botón de latón plano manchado por el tiempo, igualito a los que llevaban los abrigos de los ayudantes del sheriff como el que usaba Kane. Recordó su chaqueta en la tienda. Había estado gesticulando y en el puño le faltaba un botón. Cerró la mano sobre el pedazo de metal. Pesaba como si fuera un arma. El palo, la huella del caballo, el botón. Era una cadena de indicios. Ya no era solo su palabra contra el dolor de un niño. Tenía la verdad en la mano. Un movimiento fugaz en la loma lejana la hizo alzar la cabeza. Una silueta, luego otra. Y otra más. Ya estaban allí. A él sí se le cortó la respiración. Retrocedió a toda prisa hacia la cabaña con el corazón golpeando como un tambor contra las costillas. El tiempo se le había terminado. Volvió a atrancar la puerta. Se apoyó con fuerza contra los troncos ásperos. Por una rendija diminuta de la contraventana, miró cómo surgían más figuras silenciosas como ánimas rodeando la colina baja donde se alzaba su refugio. No atacaban. Solo se reunían como depredadores oscuros y pacientes, cercando a su presa. La última luz del día se desangraba en el cielo, y una penumbra profunda y espeluznante cayó sobre la pradera. Todo quedó en silencio. Ni grillos, ni aullidos. Era como si el mundo entero contuviera el aliento. Dentro de la cabaña en penumbras, Elsie dejó el botón de latón sobre la mesa tosca. A un lado tomó un pedazo de carbón del fogón apagado, y sobre un papel marrón arrugado, del que antes envolvía víveres, bosquejó rápidamente la herradura mellada que había visto. Cargó su rifle Winchester y la pistola Colt, dejándolos junto al dibujo y el botón. Pruebas y poder. Pero ¿cómo podría usarlos ante los hombres allá afuera? Para ellos era una bestia que dañaba niños. Venían por sangre, no por justicia. El sitio había comenzado. Una sola mujer encerrada en una caja de madera, rodeada por toda una nación guerrera.
Y en algún lugar, entre esas sombras que se espesaban, Hiram Kane seguramente observaba esperando a que el fuego que él mismo había encendido devorara todo a su paso. La noche cayó como un manto infinito de estrellas sin consuelo alguno. El silencio allá afuera era más perturbador que cualquier grito de guerra. Era un silencio denso con intención, lleno de amenaza. Elsie permanecía sentada a la mesa bajo la luz temblorosa de una vela de cebo. Cada sentido lo tenía en vilo al límite. El crujir de los troncos, el susurro del viento contra las contraventanas, todo le sacudía los nervios. Entonces una voz quebró la calma profunda, poderosa. No comprendió las palabras, pero el tono era claro. Era una exigencia, un reto. Elsie se acercó otra vez a la rendija. A la luz de la luna distinguió a una figura solitaria a mitad de la ladera. Era alto y portaba una lanza decorada con plumas largas. Incluso desde lejos se sentía que su presencia imponía. Él era el jefe. Él era el padre. «Soy Marca». Alzó la voz esta vez en un inglés maltrecho, el que se usaba para comerciar y pactar. «Has hecho correr la sangre de mi hijo. Venimos a cobrar con sangre. Muéstrate, bruja». La palabra flotó como veneno en el aire. Bruja. Para ellos, lo que ella Wouldlat había hecho era hechicería, un acto de magia oscura. Apoyó la mano en la culata de su Winchester. Podía pelear. Sabía disparar. Tal vez se llevaría a uno o dos consigo. Pero era una ilusión. La cabaña se convertiría en su tumba. No era el rifle su única defensa. Era la verdad. Pero la verdad es un escudo frágil frente a una tormenta de duelo. Tenía que arriesgarse. Era la única jugada que quedaba en la mesa. Inspiró hondo para calmar el temblor del pecho. Retiró el pasador de la puerta. El chirrido de la madera se coló como un grito en la noche callada. Dejó el revólver y el rifle sobre la mesa, gesto deliberado de una confianza que no sentía. En la mano derecha llevaba el botón de latón. En la izquierda, el pedazo de papel con el dibujo de la huella hecho con carbón. Salió al aire helado de la noche, bajo la mirada atenta de los guerreros que rodeaban la loma. Un murmullo bajo se deslizó por entre los presentes. Esperaban una fiera acorralada, tal vez un disparo desde la ventana. No esperaban esto una mujer sola saliendo tranquila a la luz de la luna desarmada. Se detuvo en el pequeño porche. La luna le bañaba el rostro. No escondía nada. Alzó las manos mostrándoles los objetos. Marca dio un paso al frente, la mirada afilada por la desconfianza. «¿Qué engaños son estos?» Ninguno, dijo Elsie, su voz clara sorprendentemente firme en el silencio. Solo la verdad. Bajó la pendiente despacio, paso a paso hacia él. Algunos guerreros alzaron los arcos, las flechas tensas. Marca levantó la mano y ellos se detuvieron. La escucharía aunque fuera solo para saborear la mentira antes de ejecutar su justicia. Cuando estuvo a unos 6 metros se detuvo. «Tu hijo», empezó con voz serena. «Cayó en una trampa. Yo lo encontré. Yo lo liberé». «Mientes», respondió Marca seco. Él dijo que la mujer de las trampas lo hirió. «Fue la trampa la que lo hirió», corrigió Elsie con dulzura. «Yo lo solté». Lo representó con las manos como cortando un alambre. Luego señaló su propio tobillo. «La trampa». Entonces hizo un gesto como si ayudara a alguien a levantarse. Yo le seguí el juego. Ella notó un destello en los ojos de él, no era fe, pero tal vez una grieta en su certeza. Un guerrero mayor, su rostro tallado por los años y la experiencia. Aquel que después conocería como Chatón, dio un paso al frente colocándose al lado de Marca con una mirada que quemaba. Él se avanzó un poco más. La trampa, repitió con más firmeza. «No fue mía». Abrió la mano y le mostró el papel. Señaló el dibujo de una herradura mellada. «Esta es la marca de un caballo herrado, un caballo de hombre blanco». Y luego apuntó hacia los riscos del perdón desde el pueblo. Levantó un botón de latón. Esto estaba en el suelo cerca de la trampa. Es de la chaqueta de un ayudante del sheriff, del hombre que quiere sus tierras, del hombre que busca guerra. Marca contempló los objetos. Frunció el ceño atrapado entre la rabia y la duda. Y si era cierto, Chatón miró del botón al rostro de Elsie.
Sus ojos viejos buscaban engaño, y no hallaron ninguno. La historia de una simple venganza empezaba a enturbiarse. Y justo en ese instante, cuando la tensión se volvía más frágil que el cristal, un nuevo sonido irrumpió: el retumbar de cascos cerrados, galopando con furia. Desde el poniente, un grupo de jinetes cruzó la cima, sus siluetas recortadas contra el cielo estrellado. Al frente iban dos hombres: el sheriff Brody, con el rostro pálido dudoso, y el ayudante Hiram Kane, con una sonrisa dura y satisfecha. «Ahí están, sheriff», gritó Kane, su voz cargada de falsa valentía. «Los salvajes la tienen rodeada. Vamos a salvar a la pobre mujer». Kane había visto a los Pawnee reunidos tal como lo había planeado. Era el pretexto ideal. Podía aparecer como héroe, eliminar a los Pawnee, y en medio del caos silenciar a la única testigo de su conspiración, Elsie. Los guerreros Pawnee reaccionaron al instante, alzaron los arcos. Sus ojos se desviaron de Elsie hacia esa amenaza más cercana. El rostro de Marca se endureció. La semilla de duda que había brotado desapareció de golpe. Bess le escupió a Elsie señalando a los jinetes. «Tu gente viene a terminar lo que empezó». «Ellos no son mi gente», gritó Elsie, su voz desesperada. Estaba literal entre dos fuegos. Kane y su grupo frenaron en seco, levantando los rifles. Serían unos 12 frente a más de 30 guerreros Pawnee. El aire estaba cargado denso con la promesa de una masacre inminente. «Suelten las armas, paganos», bramó Kane. «Estás pisando tierras que no te pertenecen». Mocker soltó un grito agudo desafiante. Elsie miró el rostro decidido de Mocker, luego el gesto traicionero de Kane. Detectó a lo lejos al sheriff Brody, retorciéndose las manos como si quisiera desaparecer. Un hombre atrapado por su propia cobardía. En ese instante helado terrorífico, Elsie comprendió que su vida y la de todos los que estaban en esa loma dependían de lo que ocurriera en los segundos venideros. La mecha se había encendido al amanecer. La explosión llegaría al caer la noche. La trampa era de él. La voz de Elsie rasgó el silencio dentro de la tienda. Cruda, imparable. Todas las miradas vaqueros y Pawnees se volvieron hacia ella. Apuntó con un dedo tembloroso directo a Hiram Kane. Él la puso en mi línea. «Quiere que peleen. Quiere verlos muertos para quedarse con esta tierra». Kane soltó una carcajada áspera repulsiva. «La mujer ha perdido la cabeza del puro susto, sheriff». «Escúchela, dice puras locuras. Ya es hora de acabar con estos salvajes». Subió el rifle al hombro, pero no para apuntar a un guerrero Pawnee, sino directo a Elsie. Era la pieza suelta la que podía hacer que su plan se viniera abajo. Sheriff Brody, justo a su lado, notó el movimiento y vio lo que había en los ojos de su ayudante: intención fría asesina. Recordó las palabras de Elsie, el botón que ella mostró en el pueblo, como Kane había provocado cada paso hasta llegar a esto. Todo le cayó encima a Brody como una luz. Hiram no, gritó Brody extendiendo el brazo para agarrar el cañón, pero ya era tarde. Antes de que Kane disparara, antes de que Brody alcanzara a sujetarlo, algo se movió con velocidad imposible. Macar, al ver que apuntaban a la mujer en quien empezaba a confiar, reaccionó sin pensar. No lanzó su lanza ni sacó cuchillo. Se arrojó hacia adelante como un rayo, embistiendo a Kane como un toro desbocado. Ambos cayeron al suelo entrelazados en un torbellino de brazos y piernas. El disparo retumbó en el cielo nocturno como un trueno. El fogonazo encegueció momentáneamente a todos. Ese único tiro rompió el hechizo. Y entonces, el infierno se desató. Los del grupo armado, al ver a su jefe atacado, abrieron fuego. Los Pawnees, sin dudar, respondieron a la señal muda de Macar y lanzaron sus flechas. La noche estalló en una sinfonía salvaje de disparos, gritos de guerra, y el golpe húmedo de las flechas encontrando carne. No era una batalla en formación. Era un torbellino desesperado desatado bajo el frío e indiferente cielo estrellado. Elsie se lanzó al suelo arrastrándose hasta una formación rocosa, mientras los proyectiles silbaban sobre su cabeza. Desde ahí vio a Chayton, el viejo guerrero, dirigiendo con calma a los Pawnees. Los arqueros señalaron al más violento del grupo, su voz imponía calma en medio del caos. Pero no era esa la matanza que Kane había imaginado.
Los colonos del grupo eran labriegos y comerciantes no militares. Habían llegado creyendo que asustarían a una banda de salvajes y rescatarían a una mujer blanca. Jamás pensaron que enfrentarían una defensa tan feroz, ni que su propio ayudante del sheriff caería primero. Cuando los primeros de su grupo cayeron bajo una lluvia de flechas, el valor se les esfumó. Al ver al sheriff Brody inmóvil, paralizado por el horror del combate, varios hombres se dieron la vuelta y corrieron hacia la seguridad del pueblo. Mientras tanto, Marker y Kane peleaban como bestias. Kane, más joven y delgado, luchaba con desesperación, sucio y salvaje, intentando sacar su revólver. Pero Marker estaba consumido por una furia sagrada. Peleaba no solo por sobrevivir, sino por la honra de su hijo y el porvenir de los suyos. Estrelló la mano de Kane contra una piedra, haciendo volar el arma hacia el polvo. Los ojos de Kane se abrieron de terror, comprendiendo que su ambición lo había llevado al borde del abismo. El rostro de Marker, pintado para la guerra y retorcido por la rabia, fue lo último que vio. El combate terminó casi tan rápido como comenzó. Con Kane en el suelo y medio grupo huyendo, los pocos que quedaban arrojaron sus armas y alzaron las manos en señal de rendición. Los guerreros Pawnee permanecieron firmes con los arcos tensos y el pecho agitado. Un silencio pesado volvió a caer sobre la loma, solo roto por los gemidos de los heridos y el llanto de uno de los colonos rendidos. El sheriff Brody, con el rostro pálido a la luz de la luna, caminó lentamente hacia el centro del conflicto. Observó el cuerpo de Kane y luego a Marker, que se incorporaba con respiración entrecortada. Finalmente su mirada se detuvo en Elsie, que salía con cautela de entre las piedras. Caminó hacia el lugar donde había caído un botón de bronce, lo recogió del polvo y se lo ofreció al sheriff. Esto se le cayó del abrigo, dijo con voz queda. Brody no necesitó verlo. Ya sabía. Su silencio, su cobardía casi les había costado la vida a todos. Lo sé, murmuró la voz cargada de vergüenza. Lo sé. Marker se acercó a Elsie con pasos lentos y medidos. La rabia ya no brillaba en sus ojos. En su lugar había una comprensión honda y cansada. Miró a la mujer que se había mantenido firme frente a dos mundos, armada solo con la verdad. Se detuvo frente a ella, miró la sangre en sus propias manos y luego al rostro de la joven. No habló en inglés, sino con la cadencia fluida y solemne de su idioma natal. Chatton se adelantó para traducir su voz, apenas un susurro. «El jefe de guerra dice», empezó Chatton, que su furia lo volvió ciego. «Vino buscando venganza contra un enemigo, pero halló un aliado. Salvaste a su hijo de la trampa y también evitaste que su pueblo cayera en la guerra. La deuda no te corresponde a ti. La deuda es suya». Entonces Marker dio una orden tajante a sus guerreros. No se retiraron. En cambio, se desplegaron tomando nuevas posiciones alrededor del cerro. Recogieron las armas de los colonos y atendieron a sus heridos. 2 de ellos ayudaron al sheriff Brody, caído en desgracia, y a los pocos hombres que quedaban a comenzar la dolorosa tarea de ocuparse de los muertos. Elsie permanecía de pie, envuelta en ese silencio tan repentino como abrumador, observándolos. La tribu había llegado al anochecer como tanto temía, pero no habían venido a destruirla. Habían venido a cuidarla. Estaban allí como centinelas. Sus siluetas calladas formaban un escudo contra la oscuridad del mundo, que se extendía más allá de su cerro, símbolo de un ajuste de cuentas que no terminó en sangre ni fuego, sino en una verdad frágil y duramente conseguida, nacida bajo el ojo inmenso y vigilante de las estrellas del llano. Las horas siguientes a la violencia fueron una eternidad extraña y hueca. La luna alcanzó su cima y comenzó a bajar, bañando el cerro con una luz fría y precisa como la de una cuchilla que convertía la escena en algo sacado de una pesadilla. Elsie seguía sentada en su porche, arropada con una cobija de lana áspera, testigo muda del trabajo sereno y meticuloso de los pony. Se movían con una determinación sombría pero respetuosa, atendiendo a sus 2 guerreros heridos y desarmando a los restos aterrados del grupo de Cain. El cuerpo de Hiram Kane yacía donde cayó, testimonio brutal de su ambición fallida.
El sheriff Brody se sentaba sobre una piedra con la cabeza entre las manos, un hombre derrotado, ahogado en su propia cobardía y culpa. No luchó, pero tampoco detuvo nada, y eso lo sabía bien Elsie. Era un pecado distinto, más sigiloso, más venenoso. Ya no sentía miedo. El terror se había consumido por dentro, dejando una fatiga profunda y una claridad inquietante. Los guerreros Pony ya no eran una amenaza sin rostro. Eran hombres. Los veía hablar en voz baja, uno compartiendo agua con otro herido. Su vigilia silenciosa alrededor de la cabaña no era de un ejército sitiador, sino de una guardia real. Ella, la mujer ermitaña de las trampas, se había convertido sin entender cómo en alguien digno de protección para ellos. La idea la conmovía, pero también le erizaba el alma. Su vida sencilla y solitaria había quedado atrás. La noche la devoró igual que los planes de Caín. Y mientras el cielo al este comenzaba a clarear de un negro denso a un morado apagado, un pequeño consejo se reunió frente a su cabaña. Marker estaba erguido. La pintura de guerra se le escurría por el sudor, y el combate, pero su autoridad seguía intacta. A su lado, el anciano Chatón mantenía una serenidad imperturbable. 2 guerreros trajeron al sheriff Brody, que llegó trastabillando sin atreverse a alzar la vista. Con una señal de Marker, llamaron a Elsie para que se acercara. Ella descendió los escalones aún envuelta en la manta y se quedó de pie insólitamente en el centro de aquel encuentro entre 2 mundos. «La sangre de la noche ya fue derramada», dijo Chatón, su voz rompiendo por fin el silencio. Habló primero en Pawnee, luego lo repitió en inglés para que Elsie y el sheriff comprendieran. Ahora el día exige cuentas. La mirada de Marker se clavó en Brody. No era una mirada de odio, sino de cálculo frío. «Tu ayudante ha muerto. Pagó con su vida por mentir». Luego señaló al grupo encogido de los colonos capturados. «Estos otros siguieron su veneno. En nuestras leyes merecen el mismo destino». Brody se estremeció y finalmente levantó la cara. «Son unos ilusos, no asesinos. Fueron engañados». «Y estaban más que dispuestos a creer la mentira», replicó Marker con dureza. «Vinieron a buscar nuestra sangre». Marker, dijo Elsie con suavidad, adelantándose un paso. Los ojos del jefe de guerra se posaron en ella, y en ellos algo cambió apenas perceptible. Matarle solo confirmará las mentiras de Cain ante el pueblo. Provocará la guerra que él quería. Chatón asintió despacio. La mujer habla con sabiduría. Más sangre solo regará el rencor. Otro precio debe ser pagado. Durante unos instantes Marker permaneció en silencio. Observaba la escena, sus guerreros, los prisioneros, el cadáver de su enemigo y la mujer que se había interpuesto entre todos. Era un jefe de guerra con la furia pidiéndole venganza. Pero también era líder y entendía que el frágil triunfo que habían conseguido podía esfumarse por orgullo ciego. Tomó una decisión. Dio una serie de órdenes rápidas en su idioma. 2 guerreros fueron al cuerpo de Caín y sin mayor ceremonia ataron sus manos y pies a un palo largo. Luego se dirigieron a los colonos capturados. Los hombres gritaron pensando que había llegado su hora. Pero en vez de matarlos, les quitaron los rifles y los cinturones con municiones arrojándolos a un montón. Marker se volvió hacia Brody. «Te llevarás a tus muertos, y también a los que aún viven. Ellos cargarán con su cuerpo», dijo señalando a Caín. «Caminarán de regreso a su pueblo sin armas, cargando su vergüenza a la vista de todos. Dirás la verdad en ese pueblo. Les dirás quién puso la trampa. Les dirás quién disparó primero. Sabremos si mientes». Fue un golpe maestro, un castigo mucho más profundo que la muerte. Fue la humillación. Fue hacer que la verdad incómoda la dijeran aquellos mismos que intentaron sepultarla. Brody miró al suelo, luego a Elsie, y al final sostuvo la mirada de mi caballo. Por un segundo volvió a brillar esa autoridad que alguna vez tuvo como representante de la ley. «Lo haré», dijo con voz ronca pero firme. «Diré la verdad». Marker asintió seco. Luego caminó hacia Elsie. Del saquito que llevaba en el cinturón sacó una sola pluma de águila perfecta, su punta teñida de rojo. Se la tendió. «El espíritu del águila ve la verdad desde las alturas», tradujo Chayton.
Marker te la entrega. Así mi pueblo siempre sabrá que eres amiga, que eres la mujer que ve la verdad. Elsie tomó la pluma, su estructura frágil se sentía increíblemente fuerte entre sus dedos. Gracias, susurró. No había más que decir. Uno de los jinetes ayudó a cargar el palo con el cuerpo de Kane sobre los hombros de 2 hombres de la partida. Brody, con el rostro endurecido, organizó a sus hombres vencidos. Empezaron el largo y vergonzoso regreso hacia Redemption Bluffs, una procesión de derrota guiada por un muerto. Marker y sus guerreros los observaron alejarse. Cuando la caravana fue apenas una mancha lejana, también se marcharon. Se desvanecieron entre las quebradas y cañadas del llano tan silenciosamente como habían llegado. Elsie quedó sola en la colina, con la pluma de águila apretada en la mano. El sol ya estaba arriba, bañando la pradera con una luz dorada y limpia. El aire fresco disipaba el hedor a pólvora. Su cabaña seguía intacta. Su vida volvía a ser suya. Pero era otra. La tierra seguía igual, pero su sitio en ella había cambiado para siempre. Ya no era solo la mujer de las trampas. Era un puente, una testigo, una guardiana de una paz frágil, nacida en una noche de violencia y compasión. Y sabía con una certeza que le calaba el alma que ese amanecer apenas comenzaba. Al final, la historia de Elspeth Monroe y los Pawnee no es solo un relato del viejo oeste. Es la prueba de que el valor no siempre ruge como un rifle, sino que a veces susurra como la voz firme de la verdad entre un mar de mentiras. Muestra que una sola persona, al no rendirse ante el miedo, puede desenredar una red de odio y engaño, y que la comprensión, aunque difícil, pesa más que la venganza. La tribu que vino por guerra se quedó como guardiana. Su presencia es un silencio que afirma que en la frontera dura las alianzas no nacen del color ni la fe, sino del carácter y el honor. Si esta historia de agallas, drama y justicia inesperada del oeste te tocó, dale like al video, eso nos ayuda mucho. Compártelo con quien disfrute de relatos históricos con alma y sobre todo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestra próxima historia, sacada de las páginas del pasado. Gracias por escuchar.